Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Santo sea tu nombre, Padre Todopoderoso. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículo 14. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y nosotros. En victoria. Maranata. Cristo viene. ¿Cuándo? Pronto. Aleluya. Me siento muy contento porque yo vi la hermana estaba cantando los mismos coros que cantamos allá y yo estaba gozando ahí con la hermana. Santo sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Efesios capítulo 5. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 14. Cuando están en la palabra, me avisa para que leamos juntos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Repito otra vez. Por lo cual dice: despiértate tú que duermas y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse con mucha atención escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, queridos hermanos, durante el año 2021, primer día del año, Dios me entregó esa palabra. Despiértate, tú que duermes, levántate junto con los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Santo sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, podemos ver al comenzar la humanidad, Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Como la Biblia nos dice en el versículo 1 de Génesis. Llega el versículo 3, donde dice: la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios movía sobre la faz de la tierra en la oscuridad. Dijo Dios: sea la luz, y fuese la luz. Después, a la base de la luz, Dios creó toda la humanidad. Dios creó todo el universo a la base de la luz. Pero estamos viendo algo en el siglo XXI que estamos viviendo actualmente, donde hay una escasez espiritual, donde hay muchas personas que han abandonado a Dios, donde hay muchas personas que decidieron cerrar la iglesia de Dios. Amén. Santo Dios. Donde que la palabra dice: en último tiempo el amor de muchos se enfriará. Santo Y Dios. muchos hombres abandonarán a Dios. Amén. Yo no sabía si eso iba a pasar, porque veíamos tantas personas glorificaban el nombre del Señor. Todas las personas, había unos que iban tocando casa todos los días, llevando un tratado para anunciar la palabra. Amén. Pero al comenzar la pandemia, todo eso se desaparecieron. Santo. Bendito Dios. Santo sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero la palabra de Dios dice: no todo lo que dice el Señor, que entrará en Jesucristo. Muchas veces me dio una tristeza. ¿Qué tristeza me da? Muchas veces cuando yo paso en la plaza o donde están haciendo una fiesta, yo veo lleno de personas, y cuando llego a la iglesia, yo veo 2 o 3 personas. Santo Cuando llego Dios. a la iglesia, debe estar llena. Amén. Entonces, queridos hermanos, si nosotros estamos en la tiniebla, ¿qué vamos a conseguir? Nada podemos conseguir, porque si Dios creó los cielos y la tierra, para Dios puede comenzar a trabajar primeramente lo que Dios hizo. Dios hizo la luz para poder hacer todo lo que Dios quiere hacer. Amén. También al llegar a Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 14, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y el que me siga no andará más en la tiniebla, sino andarás en la luz.
Jesucristo no está diciendo cualquier situación que tú tienes, o si puedes dejarlo, abandonarlo por algún problema, o si cuando viene la pandemia la gente tiene que abandonar a Dios. Eso dice solamente tenemos que seguirlo, seguir el paso de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que vayamos. Puedo ser extranjero, llegó a nuestra nación, pero tengo que llamar el mismo Dios. Aleluya. Porque el mismo Dios que está en mi país es el mismo Dios que está aquí. Amén. Por eso tengo que seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, esta tarde puedo ver muchas personas aquí, yo me imagino que tienen hijos que están con un corazón tan triste. Muchas veces terminan de vestir para venir a la iglesia, pero ver amigos pasa a buscar a su hijo, no sabe ni dónde va. Su hijo no dice, mami, ¿dónde voy? Solamente sale así con los amigos. Yo me imagino que es así. Muchos hijos, porque actualmente en este siglo que estamos viviendo, donde los hijos no tienen respeto a los padres, los hijos hacen lo que quieren, andando en las tinieblas. Pero solamente lo que yo puedo decir actualmente: sigan confiando en Dios. Amén. Sigan confiando en un Dios todopoderoso. Sigan confiando, sigan dando buen testimonio. A pesar de problemas, a pesar de dificultad, en tu familia sigue dando el mismo testimonio. Porque la luz de Dios brilla. Porque la luz de Dios se alumbra sobre tu familia. Amén. No pierdas la esperanza por los momentos difíciles que está atravesando en esta hora. Santo Dios. Amén. Porque la gente que está en la tiniebla algún día reconocerá que están mal y buscará la luz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde habla de un hombre que llamaba Saulo, que andaba en la tiniebla, pero porque andaba persiguiendo a la iglesia, para él nosotros estábamos mal. Pero cuando Jesús lo alumbró con su luz y preguntó, ¿por qué me persigue? Aleluya. Y cayó del camino. A partir de ahí encontró con el Señor, y de ahí no se apartó más con el Señor. Amén. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con el Señor, no hay forma de apartarse a Dios. Si podemos tomar la referencia de los cristianos antiguos, donde que mataban muchos cristianos, lo que estamos pasando hoy no es nada de comparar con lo que los cristianos antiguos pasaron. Los mártires, Amén. los apóstoles, los diáconos de la iglesia primitiva, donde que estaban decapitando a los cristianos, Amén. tirando leones a comer los cristianos. A pesar de todo, ellos decían, adelante, seguimos adelante, porque ellos sabían en quién confiar. Amén. Pero actualmente podemos ver, queridos hermanos, la gente se abandona a Dios por cualquier cosa. Amén. Quiero decirles esta tarde, cuando antes de llegar a Jesucristo, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, cuando el pueblo estaba pasando momentos difíciles, venían plagas, venían enfermedades, pero Dios hizo orden a ellos. Dios dice a ellos, cada uno que tiene un animal, mátalo y haz una cruz en su casa. Cuando el ángel de la muerte pasa, no va a encontrarte, porque va a encontrar que tu casa está marcada. Quiero decirte de esta tarde, tu casa está marcada con la sangre de Cristo. No importa la pandemia, no importa la prueba, sino tu casa está marcada con la sangre de Cristo. Porque Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque la prueba, aunque tempestad, aunque momentos difíciles, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque confiamos en un Dios que vive, porque confiamos en un Dios todopoderoso. A su nombre. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Santo sea el nombre poderoso. Ven que muchas veces, queridos hermanos, cuando yo predico la palabra de Dios, me siento muchas veces, a veces yo pongo a llorar, a veces pensando de lo que la gente está viviendo actualmente, y a pesar de todo, la gente no decide buscar de Dios.
Donde que estamos actualmente, estamos súper bien. Si tú piensas volver atrás, piénsalo 1000 veces. Y no lo hagas. Amén. Amén. Si tú piensas, aunque hay muchas personas que se van de la iglesia, pero si tú piensas irte también, piénsalo 1000 veces y no lo hagas. Amén. Porque tú no estás solo, porque hay un Dios que está contigo. Amén. Hay un Dios que está atrás de ti, porque la luz de Cristo está contigo. Amén. Al hablar de este capítulo donde dice, santo sea el nombre poderoso de Jesús, despiértate tú que duermes. Al saber cuando una persona duerme, se sueña, ¿no? Se ve sueños muchas veces, se ve cosas extrañas, pero cuando hace un ruido, así se despierta. Muchas veces la gente se duerme. Cuando duerme en el sueño, ven cosas muy extrañas. Aleluya, santo sea el nombre del Señor. Pero la gente que está muerta no puede ver nada porque está muerta. Pero por eso Dios te dice, despierta tú que duermes. Esta tarde Dios te dice, despiértate tú que duermes, porque al despertar Dios te quiere hablar. Pero durmiendo no hay forma que Dios te pueda hablar. Santo. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Dios te quiere hablar, pero tú tienes que despertar para poder escuchar la voz de Dios. Aleluya, grande es tu Señor. Queremos quedar ahí para poder entender lo que el Señor te quiere hablar esta tarde. Primeramente, el Señor dice, despiértate tú que duermes. Pero el Señor dice otra cosa en el mismo versículo. Dice, levántate junto con los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí hay una palabra muy profética en esta lectura. Para poder entender lo que yo quiero hablar de esta lectura, nos vamos a ir en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5. Hay un relato de una historia tan poderosa donde un hombre llamado apóstol Pedro, donde este hombre, después que mataron a Esteban, mataron a Jacobo, tomaron a este hombre, lo tenían preso. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Santo es tu nombre. Eso para que pueda entender lo que el Señor te quiere hablar. Por eso aquí llego en este punto. El hombre estaba preso. Solamente el apóstol Pedro tenía 16 soldados cuidándolo. 4 en una parte, 4 en la puerta principal, 4 en segunda puerta, 4 en tercera puerta. Después habían 2 más delante y habían 2 más que estaban cuidándolo. Gracias, hermano. Habían 2 más que estaba cuidándolo, mirándolo ahí, y a pesar de todo él estaba amarrado con cadena, todo encadenado, a pesar de todo, amarrado con 16 soldados. Ahora mi pregunta, ¿será que Herodes pensaba que algunas personas trataban de librar a apóstol Pedro? ¿O sería que, porque él sabe cuando el apóstol Pedro y Juan hicieron el primer milagro donde sanaba un hombre cojo que estaba en el templo pidiendo limosna? Amén. Ahora no sé por qué ellos hicieron eso. 16 soldados para cuidar a un hombre. Ponga atención. En el momento que 16 soldados estaban cuidando a este hombre, apóstol Pedro era un hombre que le gustaba dormir. Si ustedes pueden recordar en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús mandó a ellos a orar, empezó a dormir. Cuando Jesús llegó, Jesús dijo, ustedes no pueden orar ni una sola hora, ni una hora, y estaban durmiendo. Así es. Se nota que apóstol Pedro le gustaba dormir. Amén. Pero en esta historia relató algo muy importante, queridos hermanos. El texto dice, cuando el ángel llegó, el ángel tocó a apóstol Pedro, encostado, lo dice,
y alumbró una luz. Ahí yo quiero llegar contigo. A una luz que se refleja adentro, pero esa luz que se refleja adentro, solamente el apóstol Pedro que vio esa luz. Los 16 soldados que estaban ahí no pueden ver esa luz. Esta noche quiero decirte, esta luz que Dios ha puesto en ti, quiero decirte, esta luz que Dios ha puesto en tu familia, esta luz que Dios te ha dado, no solamente una luz para guardarla, sino una luz para alumbrar todas las personas que están a tu alrededor. Esta luz que Dios ha puesto en ti, no solamente una luz así, viene a la iglesia, voy para mi casa, una rutina, no, sino una luz que Dios ha puesto para este tiempo, para levantar muchas personas caídas. Es una luz que Dios ha puesto para este tiempo en tu vida. Después que el apóstol vio esa luz y el ángel lo tomó y comenzó a caminar con él, y este hombre salió y llegó afuera. Después que él vio pasar de 16 soldados, ahí se dio cuenta que él estaba despierto y pensaba que estaba en un sueño. La luz de Cristo. Podemos ver la palabra levántate en la Biblia. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Aparece 114 veces. Levántate. Y palabra de la luz aparece en la Biblia 352 veces. En la Biblia. ¿Por qué razón Dios hizo todo esto? Donde quiera que tú mueves la Biblia para poder encontrar esa palabra luz. Porque esta Biblia es la luz que puede guiarnos. Esa Biblia que puede ayudarnos a levantar. Esa Biblia, sin la palabra de Dios, no hay forma de poder levantar. Sin la palabra de Dios no hay forma de avanzar. Porque Dios quiere en este tiempo, para que nosotros avancemos, Dios quiere en este tiempo de no retroceder, sino seguimos adelante. Porque hay muchos que están retrocediendo en esta hora. Hay muchos que están negando la sangre de Cristo. Amén. Bendito Dios. ¿Para qué Dios te llamó? ¿De dónde Dios te levantó? Gracias, Señor. Santo sea el nombre del Señor. Bendito. ¿De dónde Dios te sacó? Yo sé que cada uno tiene una historia. Hay Amén. personas muchas veces que están en este lugar o en cualquier otro lugar, cuando estamos adorando, que lloran. Nadie sabe por qué lloran, sino recordar los momentos difíciles, sino recordar dónde Dios los sacó, sino recordar lo que han hecho en la vida. Muchas veces no somos buenos, muchas veces nosotros no podíamos estar acá si fuera por nosotros mismos, si fuera por la carne. Pero el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos protege, el Espíritu Santo que nos da valentía para poder seguir adelante. Amén. En nombre poderoso. Aleluya, sí, Señor. Pero ¿a quién? ¿Con quién Dios está hablando? Cuando Dios dice, levántate, ¿con quién Dios está hablando? ¿Con quién? ¿Cuál es el tipo de persona? Porque no podemos hablar con cualquier persona. Yo imagino si ustedes llegan ahí en el camino, vio un hermano de la iglesia, aunque se apartara, va a llamar, a decir, hermano, Dios te bendiga, va a comenzar a hablar con el hermano porque era de tu grupo. Porque siente dolor para ese hermano. Igual que cualquier persona que está fumando, que está bebiendo alcohol, no vamos a llamar a este hermano para darle fuerza, para darle esperanza de vida. Amén. Porque esto es nuestro grupo. Ahora, ¿con qué tipo de personas que están hablando? Cuando dice, levántate, tú que duermes, despiértate de los muertos. Si no hay personas, Dios te entrega ministerio. Si no hay personas que Dios ha entregado dones, si no hay personas que Dios ha entregado algo poderoso, si no hay personas que Dios ha regalado el don para cantar, si no hay personas que Dios ha regalado dones para ministrar y estar sentado en la banca, si no hay personas que Dios llama con ministerio grande para ayudar a la gente en la calle, está en la banca. Hay personas que tienen una voz potente. Cuando cante, la atmósfera se mueve. Cuando adora, la atmósfera se mueve.
banca. ¿Sabe por qué está en la banca? El enemigo sabe, el día que se levante va a haber problema. El día que se levante va a comenzar a restaurar. El día que se levante va a comenzar a salvar a la gente. El día que se levante, gloria a Dios para siempre. Pero tú te vas a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Tú vas a tomar lo que había perdido. Tú vas a tomar tu abuela como cantaba antes. Ahora no lo está haciendo. Como alababa a Dios. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué no lo está haciendo ahora? Aleluya. Muchas veces Dios conoce nuestra obra, pero Dios pide a nosotros que vuelva a tomar el primer amor. A veces estamos en el Evangelio, no hemos faltado, estamos ahí, Amén. pero han perdido el primer amor. Aleluya, sí, Señor. El amor, cuando éramos jóvenes, llamando a la esposa en la mañana, a la novia, pregunta cómo amaneció, cómo pasa la noche, cómo está mi amor. Y no era su amor porque era su novio, porque no era esposa, sino solamente llamar, comiste. Pero ahora no lo está haciendo. Cuando está en el trabajo, lo mismo, tiene que llamar mi amor, comiste. Lo mismo, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? No porque no queremos a la persona, sino porque ya la tenemos segura. Sabemos que no hagamos eso, ya la tenemos. Pero siempre es bueno hacerlo. Amén. Para recordar el primer amor. Amén. Dios nos está llamando para buscar el primer amor. Amén. Dios nos está llamando a buscar lo que había perdido. Porque hay muchas personas, porque cuando nosotros despertamos, porque hay muchas personas que no están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios habla? ¿En qué forma? ¿Sería como un trueno? No, Dios habla en un viento apacible. Dios habla en toda forma. Solamente tenemos que estar dispuestos para hablar, para escuchar la voz de Dios. Amén. Muchas veces hablamos y no queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Aleluya. Amén. Aleluya, santo sea el nombre poderoso de Jesús. Que Dios bendiga al pastor de la casa, y a su familia. Que no tome una decisión de cerrar la iglesia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé por qué lo digo. Que el Señor te bendiga mucho. Amén. Porque lo que Dios ha entregado, te reconoce lo que el Señor ha entregado. Porque hay muchas personas, Dios ha entregado algo que no sabe el valor de lo que Dios ha entregado. Amén. Así es. La palabra de Dios dice, cuando un alma acepta a Cristo, hace fiesta en el cielo. El cielo está gozando por una persona que acepta a Cristo. Amén. Se da referencia de Jesús que de cada 99 guardado para buscar uno que pierde. Amén. Actualmente cristianos, hay muchas personas que andan en la calle así que no tienen una congregación. Amén. Donde encontrar una palabra. Amén. Para restaurar su vida. Así es. Pero gracias a Dios nosotros tenemos un lugar donde nosotros podemos levantarnos. Así es Dios. ¿Saben qué, queridos hermanos? Ahora es el tiempo, mejor tiempo, donde nosotros podemos reflejar lo que nosotros tenemos. Es el tiempo donde nosotros debemos dar toda la gloria a Dios. Es el momento donde el enemigo está trabajando fuertemente. Es el momento donde el cristiano debe trabajar fuertemente también. Amén. El cristiano no debe dormir actualmente. Aleluya, algo tenemos que hacer en la obra de Dios. Santo sea tu nombre poderoso de Jesús. Algo tenemos que hacer para ayudar los que están caídos a levantarlo. Algo tenemos que hacer, queridos hermanos. Somos soldados. Dios no va a mandar ángeles del cielo. Por esta razón Dios te va a levantar.
No para otra cosa. Por esta razón, Dios te manda a levantar esta noche. Aleluya. A todos los que están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Aleluya. A todos los que están dispuestos a ver la luz de Cristo. Porque no son todos que están dispuestos a ver la luz de Cristo. Porque la luz de Cristo no como esa luz, sino algo espiritual. Tenemos que estar dispuestos y consagrados para poder ver la luz de Cristo. Amén. Porque Él nos ama, queridos hermanos. Amén. Así es, bendito Dios. Muchas veces estamos estancados, amedrentados, enfermos, detenidos por crisis de pánicos. ¿Por qué pasan todo eso? Muchas veces viene crisis en nuestra vida. Mucha gente, la gente dice, estoy estancado. Estoy estancado, no sé lo que hacer. Acuérdate el salmista en el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes. Después que él terminó de mirar los montes, él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él dice que mi socorro viene del Padre que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Sabe que en el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Amén. Por eso no podemos tener temor por una pandemia, no podemos tener temor por un virus, no podemos tener temor, porque para nosotros vivir es Cristo y morir más ganancia. Amén. No podemos amar este cuerpo más que el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Amén. Santo sea el poderoso, el nombre poderoso de Aleluya, santo Jesús. es tu nombre. Quiero decirle, queridos hermanos, Aleluya. igual que como Dios manda el Señor te la marca toda su casa, usted no está seguro que la sangre de Cristo está en ti. Tú no estás seguro el día que tú aceptas a Cristo, que la sangre de Cristo está en todo tu cuerpo, está en todo tu corazón, está en toda tu mente. Hay que creerlo. Amén. Así es, Padre. Así que, queridos hermanos, quiero decirle, Poderoso Jesús, aleluya. por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hace más de 3 años, predico una misión radial. Cuando llegó la pandemia, Dios me dio una palabra en el Salmo 91, donde que dice, ningún plaga tocara ni morada. Al llegar la pandemia, yo tenía un miedo, yo tenía pánico. Como yo trabajo en interior todos los días, tengo que tomar buses, tengo que tomar micro. Yo tenía miedo, en verdad. Así que trabaja el enemigo. En el problema del enemigo te viene a meter miedo a ti. Amén. Así trabaja. El enemigo muchas veces viene a influencia a los hijos de Dios. Viene a poner cosas en nuestra mente. Amén. Para decir que tú no puedes. Para decir eso no es para ti. Para decir que tú eres un fracaso. Para decir tú no vas a llegar a nada. Amén. Así A veces tú quieres hacer algo en la obra de Dios. El enemigo dice, no, tú no puedes. Tú no puedes pasar aquí adelante. Tú no puedes. ¿Qué la gente va a decir? La gente te va a murmurar después. Te van a decir tantas cosas de ti. Dice, no, no puedo. El enemigo dice, yo gano esa batalla. A veces yo iba a trabajar, 3, 4 personas en el bus. Y después que Dios me entregue esa palabra, que dice, ninguna plaga tocará tu morada. Pero solamente hay algo que tenemos que hacer, buscar la consagración, buscar a Dios de verdad, Amén. buscar a Cristo, profundizar en la palabra de Dios. En este tiempo que estamos viviendo actualmente, queridos hermanos, el enemigo está trabajando más. ¿Saben por qué? Porque en vez de trabajar con 10 iglesias, ahora está trabajando con 6 o 5, porque las otras están cerradas. Ahora entonces se ataca más a los cristianos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Buscamos más el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buscamos más a Dios. Buscamos más la transformación. Buscamos más la restauración.
Porque cada uno de ustedes tiene un alma que salvar. Cada uno de nosotros tenemos alma que salvar. Yo me imagino que tiene hermana, yo me imagino que tiene hermanos, yo me imagino que tiene hijos, que tiene hijas, que tiene sobrinos. Toda esa persona trabaja en tu cargo para salvarlo, para ayudarlo a ganar el reino de Dios. Personas que fueron presentadas un día en la iglesia cuando era niño, Sí, amén. después no volvió más. Amén, así es. Tú sabes que algún día llegará. Amén. Yo te voy a decir por qué llega, no porque yo lo digo, sino la palabra de Dios lo dice. La Biblia habla de un hombre que se llamaba Saqueo. Saqueo era un hombre, el nombre significa inocente. Cuando el niño nació, tanto que amaba al niño, tanto el niño, la familia estaba esperando, lo llaman inocente. Por lo tanto lo llaman inocente. ¿Qué estaban esperando para este niño? Para ese niño crece, empieza a buscar de Dios, empieza a glorificar el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿qué pasó al crecer este niño? Al crecer ese niño toma otro rumbo. Muchas veces tu hijo toma otro rumbo. Muchas veces tu hijo toma otro camino durante su crecimiento. Todo, queridos hermanos, todo hace para bien. En Romanos 8:28 dice, todo obra para bien a los que aman a Dios. Todo obra para bien. Este hombre que llamaba inocente, llegó un tiempo que todos lo odiaban. Llegó un tiempo que todos les gustaría ver que este hombre se muere. Llegó un tiempo nadie quería saber de este hombre. Pero ¿sabes qué, queridos hermanos? El día que este hombre dio cuenta que Cristo iba a pasar por ahí, este hombre subió en un árbol. Este hombre olvidó si tenía tanta plata. Este hombre olvidó si era jefe del pueblo. Este hombre se olvidó todo para poder ver a Cristo. Cuando vio a Cristo, Cristo dijo, para su casa voy. Amén. El hombre inocente. Ahora, cuando Jesús llegó en la casa del hombre, la gente empieza a murmurar. Lo mismo que estaban con Cristo, ten cuidado, queridos hermanos, ten cuidado de la murmuración que hay en las iglesias. Tenga mucho cuidado, solamente orar mejor que murmurar. Porque la murmuración destruye la obra de Dios, pero la unión ayuda a la obra de Dios a crecer. Cuando entra la murmuración, podemos hacer desviar un hijo de Dios. Y hay de aquel que hace perder un hijo de Dios. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando Jesús dijo, para tu casa voy. Cuando Jesús llegó, Él dijo, lo que yo he tomado, lo he devolvido el triple a la gente. Porque entendió que tomó la cosa de Dios en serio. Pero ¿qué pasó? La gente empieza a murmurar, la gente comienza a decir, este tipo de hombre, ¿en qué punto quiero llegar? Puedes ver tal como tú eres, o tal como tú eras. Tal vez hay mucha gente que te veía endrogando, hay muchas personas que te veía bebiendo alcohol, o hay muchas personas que te veía haciendo otra cosa. Cuando tú llegues a la iglesia, la gente dice, ese no va a cambiar. Cuando llegue a la iglesia, la gente dice, ese no va a transformar, porque no creo en él. No me importa, tú no crees en él, pero hay uno que cree en él que se llama Jesús. Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret. Jesús, que murió en la cruz, cree en él. Aunque tú no crees, déjalo ahí. Jesús cree en él, porque lo llamó y lo necesita. Aleluya, santo sea el nombre del Señor. Amén. Jesús lo necesita y lo van a llamar porque Él lo necesita. Amén. Aleluya. Hay lugar para cada uno de nosotros. No importa la situación, no importa el problema que está pasando, no importa lo que está atravesando en esta hora. Quiero decirle,
nunca paso atrás, nunca un paso, porque Dios que te llamó te va a acompañar. Hay mucha gente que dice, no puedo ser cristiano porque no puedo soportar este cuerpo. No podemos ser esclavos de este cuerpo, porque hay un Cristo que murió y resucitó por nosotros. Ya no somos esclavos, somos personas libres por la sangre de nuestro Señor Salvador. Somos libres. Aleluya, somos libres. Libres de la pandemia, libres de toda la enfermedad que el diablo quiere traer. Libre en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, santo sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendito Jesús, aleluya. No se debe cansar de orar por tu familia. No se debe cansar de orar por tus hermanos de esta hora. No se debe cansar de orar. Tal vez muchas veces, mucho tiempo has estado orando. Nada pasa. Muchas veces has estado diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Pero el Señor tiene el día y la hora. Porque muchas veces nosotros queremos que sea en nuestro tiempo. Pero Dios dice, Él tiene su tiempo. El tiempo de Dios no es igual que el tiempo de nosotros. Porque el día y la hora, el Señor tiene todo. Pero muchas veces apresuramos. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito es tu nombre, Amén. Señor. Aleluya. El Señor quiere que tú le levantes. El Señor quiere que tú tomes en cuenta. El Señor quiere que tú tomes en serio su voz cuando Él está llamando. Porque el Señor tal vez pudiera haber venido a buscar su iglesia. Porque por el amor a ti, por el amor de tu familia, por eso el Señor no ha venido todavía. Para que tú no puedas perder, para poder tener la vida eterna. Aleluya. Misericordia que el Señor tiene por nosotros. Misericordia. Muchas veces las palabras levántate son dadas proféticamente a nuestra iglesia y debemos estar dispuestos a recibirla. Aleluya. Cuando no estamos dispuestos a recibirla, cuando no estamos dispuestos a entender lo que el Señor quiere decirnos, ahí está el problema en nosotros. Así es, Padre. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios. Bueno, levántate. Aleluya. Hay algo ahí también, queridos hermanos, que yo quiero que tú entiendas. Amén. Hay una fuerza voluntaria en esta parte ahí. Cuando Dios dice, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Hay dos cosas que tú tienes que hacer antes que Cristo te alumbre. Pero esas cosas dependen de lo que el Señor te ha dado. ¿Qué el Señor te ha dado? El Señor te ha dado la voluntad. Nosotros no somos un robot. No. Un robot lo guía con pila. Pero Dios le da a nosotros la conciencia. La buena conciencia de poder saber el bien y el mal. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor déjanos voluntariamente. Si queremos levantar, si queremos despertar y queremos levantar, ahí después que terminamos hacer esas dos cosas, ahora Dios va a comenzar a alumbrarnos. Amén. Pero primeramente debemos levantarnos, despertarnos primeramente y levantar, apartarse junto con los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Aleluya, santo sea el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Juan capítulo 3 relata una historia muy hermosa donde que habla de un hombre que se llamaba Nicodemo. Cuando Jesús le estaba hablando, Jesús le dice que él tenía que nacer. Él dice, ¿qué significa nacer? ¿Cómo voy a volver en el vientre de mi madre para volver a nacer otra vez? Amén. Pero sin embargo que era un hombre que predicaba, como quien dice, que enseñaba la ley. Pero él no sabía si él tenía que nacer. Nacer en Cristo es reconocer que nosotros somos pecadores y queremos renunciar
a nuestro pecado y para caminar con Cristo. Una persona que no conoce a Cristo existe, pero no nace. ¿Me escucha? Una persona que no conoce a Cristo existe, pero no nace. Amén. Para nacer hay que reconocer a Cristo. Por eso apóstol Pablo habla de los niños en Cristo. Sí, amén. ¿Quiénes son los niños de Cristo? Los que recién nacido, los que recién aceptaron a Cristo, ahora que necesita un proceso de enseñanza para poder entender qué es el Evangelio de Cristo, para poder entender el crecimiento espiritual, porque no lo va a entender si lo enseñan. Entonces por eso Dios está mandando a la gente a levantar junto con los muertos. Por eso Dios está mandando a la gente a despertar. Por eso Dios quiere alumbrarnos con su luz verdadera. Por eso Dios está mandando a nosotros a vivir una vida sana. Por eso Dios nos está mandando a vivir una vida consagrada por Él y para Él. Amén. En todo tiempo. Aleluya. Amén. Buscar el reino de Dios. Buscar la justicia de Dios. Aleluya. Y después todas las cosas vendrán por añadidura. A su nombre. Gloria. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, santo es su nombre. Porque muchos creen en sus logros personales. Muchos creen que son autosuficientes. Muchos creen porque ganan su meta aquí en la tierra. Creen que ganan todo. Quiero decirte, podemos ganar todo aquí en la tierra. Podemos tener casa, podemos tener tierra, podemos tener todo. Pero si no tenemos a Cristo, nada tenemos. Porque millones de gente han muerto en este año. ¿Qué llevaron? ¿Qué llevaron? Llevaron mucha plata, dejaron mucha plata en el banco. Dejaron casa hermosa. Dejaron, hay gente que tiene cosas que no quiere que nadie le mete la mano. No, esa, no. Más, disculpa, mujeres, yo sé que no me va a enojar. Hay mujeres que tienen unas cosas ahí que guardan todos esos vasos. Ni el esposo puede poner la mano. No, eso no. Eso no, eso que tiene que usar, eso no. Que no quiera ahí, nadie tiene que meter la mano en eso. Y a las mujeres, si se rompe una taza, si el esposo está cerca a comprarlo, hay que comprarlo antes que llegue a ella. Porque le gusta tanto su taza. No, ay, me rompió la taza. Queridos hermanos, lo que tenemos que dar más valor es la palabra de Dios. Porque todas esas cosas son cosas materiales, algún día se van. Pero nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que hacer vivir la fe. Para hacer vivir la fe tenemos que vivir con Cristo. Para hacer vivir la esperanza junto con las personas que están con nosotros, tenemos que buscar a Dios. Santo sea el nombre del Señor. Tenemos que despertar, tenemos que levantar, tenemos que buscar la luz. Aleluya. Igual que este hombre que estaba en la cárcel, esta luz lo alumbró, ahí se levantó, ahí caminó, pero nadie sabía lo que estaban haciendo. Aleluya. Una puerta de hierro grande, la puerta abrió la puerta. Aleluya, santo sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso pregunto en esta noche, ¿de dónde Dios te sacó? Amén. Por eso pregunto en esta noche, responde tu pregunta en tu corazón. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Y por qué Dios te sacó? ¿Y qué camino Dios va a hacer contigo? Amén. Porque Dios no te sacó por tenerlo ahí, sino lo sacó por testimonio de otra persona. Gloria a Dios. Hay que dar testimonio de lo que Dios hace. No seamos personas que olvidan donde Dios nos sacó. Amén. Todos éramos personas, podemos decir cualquiera, pero Dios nos tomó donde nadie nos quería, donde nadie le daba un peso por nosotros. Amén. Dios nos da fuerza, Dios nos da esperanza y nos da vida y vida eterna. Somos príncipes del reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Santo sea el nombre poderoso de Jesús.
Dios. Amén. Santo es Después que tú te levantas, después que tú terminas de animarte, después que tú terminas de comenzar a trabajar en la obra de Dios, después que tú te enchufas, como dice, en las cosas de Dios, de verdad, ahí tú comienzas a traer testimonio para el Evangelio. Ahí la gente comienza a decir, no, este hombre, hasta los rostros se cambian. Amén, así es. Porque Dios cambia, Dios transforma. Amén. Así es. Dios. Santo es su nombre. Una iglesia actualmente ahora, se da nota cuánta gente debe estar en una iglesia, cuánta gente debe reunir adentro. Escuchábamos cosas así en otros países, donde la gente no podía reunir. Antiguamente pasaba eso también. Amén. Aleluya. El libro de Jeremías, Isaías, capítulo 36, Isaías habla de un hombre que era escritor de él, que se llamaba Baruch. ¿Te acuerdas, hermano? Donde dice, cuando había un problema así, ese Baruch, a mí me prohibieron entrar en la casa de Dios. Éntrate tú, busca el rollo que Dios había mandado a escribir. Lee el rollo del libro por ellos, para que ellos vean lo que dice Jehová. Dios cansa y cansa de hablar, pero algún día Dios viene a buscar su iglesia. Amén. Todos los que están listos o que estamos listos, nos vamos con Él. Amén. Pero los que no están listos, no va a poder tener culpa para no presentar delante de la presencia de Dios, porque Dios quiere alumbrarnos de esta hora. Amén, aleluya. En caso de alguna persona aquí que no conocen a Dios, o sea, que no aceptaron de Cristo como su Señor y su único Salvador, hay algunos que nunca aceptaron a Cristo, sino que vienen a visitar así la iglesia, pero que nunca aceptan a Cristo. ¿Hay alguien? Todos aquí aceptaron a Cristo. Amén. Todos aquí reconocen lo que están haciendo. Todos aquí reconocen que están siguiendo a un Cristo vivo, a un Cristo que liberta. Hay alguien que tiene un ministerio estancado, que no puede avanzar. Hay alguien que quiere hacer algo para Dios, pero el enemigo quiere trabajar en su vida. Hay alguien que piensa hacer algo para Dios, pero que tiene un miedo. Hay alguien que quiere salir a predicar, pero tiene miedo de decir al pastor, vamos a comprar un parlante, o pastor, vamos a hacer tal cosa. Muchas veces los pastores necesitan nuestra idea también para poder avanzar. Amén. Hay alguien que siente alguna cosa que quiere hacer para el Señor este 2021. Amén. Hay alguien que se siente la necesidad que hay en el año 2021 y hay algo más que queremos hacer de lo que hacíamos antes. Hay alguien. Amén. Pongamos de pie, vamos a orar. Santo Dios. Y si alguien tiene alguna petición, que quiera hacer algo para el Señor, que quedan detenidas o detenidos, con la voz de Dios, quiero orar por ti esta noche. Por mí mismo, no porque somos hombres, pero Dios puso en mi corazón. Si tú tienes algo que tú quieras hacer para el Señor, pero el enemigo te dice que tú no puedes, lo rechazamos de esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Porque tú eres un valiente, una guerrera, hermana, una guerrera, mi hermana, para trabajar para el Señor, guerrero varón, a buscar la presencia de Dios, guerrero a predicar, no a sentar en la banca, sino Dios nos llamó para algo especial. Alguien más siente que en el 2021 quería hacer algo más para el Señor, pero todavía no encuentra la oportunidad para hacerlo. Alguien más siente que quiere levantar algo más para Dios. Aleluya, santo sea el nombre poderoso de Jesús. Alguien más se siente dolor de las almas que están perdiendo y quiere hacer algo para Dios. Alguien más
Aleluya. Joven que quiere trabajar para Dios. Dios bendiga a esos jóvenes. En este tiempo, queridos hermanos, nosotros que somos viejitos, casi nadie no nos quiere a nosotros. Pero los jóvenes es un poco difícil. En este momento, yo sé que es difícil buscar la presencia de Dios en este momento, pero no es imposible. Alguien más siente que algo tú quieres prender para la obra de Dios, pero tú quieres estancada o amedrentada, entonces no puedes seguir adelante. Alguien más. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Alguien que siente que la obra de Dios necesita un cambio. Alguien que siente la obra de Dios necesita una transformación. Alguien que se siente el dolor de la obra de Dios en tu corazón. Alguien que llora por la obra de Dios. Aleluya, Santo Dios, Padre. Aleluya. Alguien que te llora por la obra de Dios. Alguien que llora por las almas. Alguien que te siente el dolor. Aleluya. Gloria a Dios, Padre Santo. No te detenga el camino, queridos hermanos. Aleluya, Santo sea el poderoso. Aleluya, Santo sea el nombre del Padre. Hermano, adora a Dios de esta hora. Si tú puedes levantar tus manos y hablar con papá de esta hora, porque aquí está la presencia de Dios. Yo siento que la presencia está en este lugar. Yo siento que hay una atmósfera que está moviendo. Yo siento que hay algo especial en este lugar. Pero no es el lugar que tiene algo especial, sino nosotros que tenemos algo especial. Porque Dios dice que Él no morará en el lugar hecho por hombre, sino morará en el corazón del hombre. Donde que llega el Hijo de Dios, ahí está su presencia. Aleluya. No te detenga, porque se mueve la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No te detenga. ¿Saben lo que están pasando, queridos hermanos? Me enseño, pero leer ahora. ¿Saben lo que están pasando? Escuchen bien. En una carrera comienza 150 personas o 200. Pero al seguir caminando la carrera van quedando atrás. 2 kilómetros van quedando atrás. Yo veo un ejemplo. Pretende 3 personas que iban caminando, pero llegaba a una parte, tenía que poner una cruz para poder cruzar. Hay 2 que llevaban su cruz, pero hay una que siento que la cruz estaba muy pesada. Empezó a cortar la cruz. Al final del camino, para terminar de cruzar la carrera, las 2 personas cruzaron porque llevaron su cruz, pero la persona que cortó la cruz en verdad caminó muy lentamente, muy ligera, pero no pude pasar porque cortó su cruz. Esta noche quiero decirte, cualquier sea el problema, cualquier sea la dificultad, cualquier sea el problema que está atravesando tu vida esta noche, cualquier sea el enemigo que quiere levantar contra ti de noche, lo desechamos en el nombre poderoso de Jesús, con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre Santo, de esta hora, Señor, presento la vida de estos jóvenes, Señor. Padre Santo, Todopoderoso. Padre Santo, por lo que ellos quieren hacer para ti, Señor Dios Todopoderoso. Lo que ellos sienten en tu corazón. Padre Santo Todopoderoso, de esta hora, Señor. Padre
Santo, pon el deseo y el amor en el corazón de ellos, Señor, para poder seguir adelante. Porque, Señor, sin ti no hay forma de avanzar. Porque sin ti no hay forma de progresar. Porque, Señor Dios Todopoderoso, sin tu sangre, ¿qué podemos hacer? Nada, Señor. Dios Todopoderoso, gracias, Padre Santo, hasta aquí ayudaros, Señor, a estos pastores a seguir con esta obra, Señor. Ellos tomaron una decisión de cerrar este lugar. Padre Santo, bendícelo de manera especial de esta hora, Señor. Aumenta su paciencia, aumenta su fe en esta hora, aumenta, Señor, su inteligencia, aumenta, Señor, en toda manera, porque Dios, tú puedes hacerlo, Padre Todopoderoso, en esta hora. Aleluya. Cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, que quiere hacer algo para ti, que quiere levantar, que quiere despertar, Padre Santo, que quiere levantar junto con los muertos. Cada uno, Señor, que quiere que tú lo alumbres. Le pido en esta hora, Señor, que su luz pueda alumbrar, Señor, a nuestros hermanos, Señor, para que ellos puedan caminar en un camino verdadero, Señor Dios Todopoderoso, en un camino que usted trazó para ellos, para poder seguir adelante. Dios Todopoderoso, presento los que también en las redes sociales, escuchándonos en esta hora. Levántalos, Señor, levántalos, restauralos, Señor, porque tú tienes poder para hacerlo. Tú tienes autoridad en esta hora, Padre Santo. Te invocamos a ti, porque sabemos que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios de autoridad. Aumenta la paciencia, porque, Señor, no es fácil seguir este camino en esta época que estamos viviendo. Pero, Señor, con tu amor se nos da el deseo y el amor que ellos tienen para su obra, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, adelante. Ayúdanos, Señor, a progresar. Porque, Señor Dios Todopoderoso, aquí está tu presencia. Aquí está tu amor. Aquí está tu misericordia. Padre Santo, cada vez que uno quiere seguir atrás, Padre Santo, ayúdanos a levantar. Porque tú tienes fuerza y tienes poder. O sea que tú eres poderoso. Que tú tienes toda la fuerza que existe para levantarlo. Levántanos, Señor. Levántanos de una manera especial, Señor. Dios te doy gracias por toda la iglesia. Gracias por nuestro hermano Aníbal con su familia. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu presencia. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.